de lo que quiero hablar es más del legado, de cuál es nuestra misión fundamental aquí en la tierra. La misión ineludible, y algunos están pensando en evangelismo, y sin duda alguna el evangelismo es una misión ineludible, es tuya, es mía, no solo de los evangelistas. En Mateo 28 Jesús es muy claro, ¿verdad? Y está hablando a los discípulos, a los seguidores. Así que si tú quieres ser un seguidor de Jesucristo, una de tus misiones fundamentales es la evangelización. Pero aún por encima de la evangelización hay una, aunque tiene que ver con la evangelización. Me gustaría hablar de un personaje al cual se le dijo, quita el calzado de tus pies. Y ya sabéis que aquí no pasa nada si te equivocas, no te vamos a apedrear, ni siquiera nos vamos a reír de ti. Hay gente que le preocupa más, pues no, Yuri, ¿ves? Por hablar. Pero bueno, es verdad que Moisés fue uno de los que se le dijo eso. Tienes razón, Yuri. Pero no es a ese personaje al que me refería, pero tienes toda la razón. Es que los argentinos siempre tienen razón, ¿eh? No sé si eso lo sabíais, pero es así. Antes, creo que la primera de las canciones hemos cantado una canción que hablaba sobre que se caían las murallas o los muros, algo así, muros. Pedro jamás se le dijo quita el calzado de tus pies, no lo recuerdo eso. Bueno, ya vamos acertando. Por aquello de las murallas, supongo. Y alguno quizás tenga sus dudas. Bueno, Benja, ¿dónde se le dice a Josué que se quitara el calzado de sus pies? No sé cuántos habíais caído en ese detalle. Son dos personajes los que reciben esa orden. Uno es Moisés y posteriormente, quizás porque se parecía en muchas cosas a Moisés, quizás la cercanía de Josué había hecho que pudiera experimentar también algunos encuentros muy parecidos con Dios. Y en Josué capítulo 5, versículo 15, no hace falta que lo leas ni que lo pongáis aquí, os lo podéis creer por fe porque la palabra de Dios tiene que ver con la fe, ¿verdad? Entonces, créetelo, que no te miento, no te engaño. Está en Josué 5:15 y le dice Dios, aunque no exactamente lo dice así, pero le dice que quitara el calzado de sus pies porque el lugar donde estaba era santo. Y recordamos a Josué también por aquella conquista, ¿no? que le hizo dar vueltas a Canaán. ¿Y cuántas vueltas? ¿Alguien me puede decir cuántas vueltas se le da a Canaán? Esto es solo datos curiosos, ¿no? Se podría sacar una enseñanza del porqué de tanta vuelta y tanta historia, pero en esta tarde solamente quiero recordar simplemente ciertos hechos de la vida de Josué. ¿Cuántas vueltas se le da a Canaán? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿13? Sí, no, está bien, no te enrolles como las presionas, solo te preguntaba cuántas. Está bien, 13. ¿Hay alguien que tiene alguna duda de las 13 vueltas? Bueno, si tenéis dudas, lee la Biblia y verás cómo son 13. Josué tuvo una vida realmente completa, intensa, como todo aquel que vive cerca de Dios. Si Dios te promete algo, es no aburrirte, te lo puedo garantizar. Con Dios no te vas a aburrir, es tremendo, porque no vas a saber lo que va a pasar mañana y Dios te va a sorprender, como muchas mujeres, ¿no? que nos sorprenden, aunque lleves 30 años de casado, siempre hay cosas que no acabas de conocer de ellas. Las mujeres sois muy complejas, bueno, supongo que algunos hombres también tenemos lo nuestro, ¿no? Pero me gustaría que leyéramos antes de orar, para comenzar, esto solo fue la introducción, Josué, capítulo 24, por si alguno no lo sabía, el libro de Josué contiene 24 capítulos, ni uno más ni uno menos, 24. Y el versículo 29 dice lo siguiente: después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años de edad. 110. ¿Con cuántos años murió Moisés? 178, ¿te he dicho alguien? ¿178? Bueno, no importa, lo importante es que se murió, así que vamos a orar. Vamos a orar y comenzamos. Algunos se creen que van a ser eternos, no, te vas a morir, te vas a morir. Tuve que haberme vestido de negro. En estos últimos tiempos soy más consciente que nunca que me voy a morir.
Uno va, no sé, si tú a los 20 años has pensado que te ibas a morir. Pero yo no, es algo que no pasaba por mi mente. Ni a los 30, ni a los 40. Y esto quizás sea una característica de que uno se va haciendo mayorcito. O quizás también va siendo una característica de que ese hacerse mayor implica reflexión, implica quietud, implica empezar a entender y comprender cosas que nunca entendiste antes. Así que no es tan malo la muerte. Cuando la muerte te llega a los 110 años, desde luego. Te llega a los 40, es peor la cosa, porque no te llegó el tiempo para ser sabio, te moriste ignorante, vaya desastre. Así que obedece a tu padre y a tu madre, ¿vale? Porque ese es un mandamiento con promesa, ¿verdad, Ruth? Así que ya lo sabes. Lo primero, en esta tarde, obedece a tu padre y a tu madre. Hay una canción de niños que decía, obedece a tu papá. Bueno, era muy bonita, ¿vale? No quiero torturar, no quiero acarrearos la muerte antes de tiempo, entonces no te voy a cantar, pero es importante que aquí vemos que Josué le pasó como a todos los mortales. Se estiró la pata en el momento, a lo mejor no sé si más inesperado. Mucha gente se muere cuando menos lo imaginan. Pero en este caso, este hombre murió y su vida valió la pena. Y ¿sabes? Algo que a mí me haría ilusión. Que 10 años después de morir, todavía se viva en el legado que yo dejé. No tanto que recuerden a Benja, sino que vivan el legado transmitido. Y esto es exactamente lo que este hombre consiguió. Este hombre fue un general, fue un hombre increíble, un hombre de lucha, de guerra. Enseñó a la gente a luchar, pero este hombre, las primeras veces que la Biblia hace mención de él, este Josué, hijo de Nun, y por cierto, ¿sabes qué significa el nombre de Josué? Nadie lo sabe, esto es peligroso. Bueno, tampoco te vas a saber el significado de todos los personajes, yo tampoco lo sé, la verdad. Es más, si no me hubiera estudiado esto, tampoco te lo hubiera dicho posiblemente. Josué significa Jehová salva. Y parece coincidencia, ¿no? Jehová salva y es un tío de victoria. Ándale. El pueblo de Israel acostumbraba a poner nombres de una forma profética. No sé cómo tú le pusiste nombre a tus hijos. Igual le hiciste como Mariluz y yo, nos lo jugamos a... Ella quitaba uno, yo quitaba otro, y así quedó Ainhoa, por fin. Profético total, ¿eh? Estábamos en un tiempo espiritual y ese es el fruto de vivir en el espíritu. El caso es que este hombre, la primera vez que aparece en el Pentateuco y aparece siempre cerca. Y fíjate que lo que quiero hablar es del legado. Y alguno igual está pensando, bueno, ¿para qué me cuentas? Dime qué es lo que dejó. Bueno, lo sabrás al final. Pero en lo que me quiero centrar es que este hombre andaba siempre pegadito a las faldas de un señor llamado Moisés. Un hombre que tenía una característica que ojalá la tuviéramos mucho. Mansedumbre. Una mansedumbre extrema. Un hombre humilde. Un hombre, en definitiva, de Dios. Me gustaría que parte de mi legado sea recordarme como un hombre de Dios. Sería bonito. Más que un buen mecánico. Más que un tío que impulsaba a la gente. Más que, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Un hombre de Dios. Un hombre que dejó huella a Moisés. Y una de las huellas fundamentales donde se ve la huella de Moisés es en Josué. En Éxodo capítulo 24, versículo 13, se dice que se levantó Moisés para subir al monte de Sinaí y se levantó con fíjate cómo lo llama con Josué, su servidor. Y quizás eso es una de las primeras lecciones que aprendió nuestro amigo Josué. Servir, darse, prestarse, invertir su tiempo en lo que de verdad vale la pena. Nos encontramos a Josué en Éxodo capítulo 17 nuevamente y lo vemos siendo uno de los seleccionados en el casting para
ser espía en la tierra de Canaán. Y un poquito más adelante lo vemos peleando. Pero antes de pelear, estos vuelven de esos 40 días espiando la tierra, y es uno de los dos, junto con Caleb, que saben confiar en Dios. Esta es una de las cosas más importantes de la vida de Josué. Aprende a confiar en Dios en todo tiempo, en los momentos buenos, en los malos, en los peores todavía. Sabe que en aquel en que podía depositar toda su confianza era en Dios. Y lo sabe desde joven porque aprendió de Moisés. En el capítulo 33, versículo 11 del Éxodo, dice: pero el joven Josué, su servidor, refiriéndose a Moisés, no se apartaba de en medio del tabernáculo. Ayer estábamos en una clase con el hermano Samuel, un muy buen profesor del seminario que tenemos ahí en Alcudia. Y este hombre hablaba de cómo en los primeros tiempos de conversión debería la persona de prohibirse el entrar en internet, el escuchar predicaciones de internet, el leer libros de toda índole, cristianos por supuesto, aun esos debía de prohibírselo. Y el único libro en el que debería de centrarse es en la Biblia. Y estoy totalmente de acuerdo en eso con el profesor Samuel. Uno debe de estar centrado en la Biblia. Y aquí el tabernáculo era el lugar donde Dios se hacía presente en el pueblo de Israel. Así que vemos a un Josué que aprende, pero que está más allá de la cobertura, más allá del servicio de Moisés, está bajo el servicio de Dios, impregnándose de Dios, llenándose de Dios, conociendo a Dios. Y esto hace de Josué un hombre, un joven, que tenía muy claro quién era Dios. Y es así cuando llegamos al capítulo 1 de Jueces, de Josué, que vemos que muere Moisés. Y este hombre no sucumbe en llantos, no se sumerge en la depresión, no empieza a lloriquear, sino que es capaz de escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces tú y yo escuchamos la voz de Dios, pero no somos capaces de obedecer la voz de Dios? Bueno, pues el caso de Josué es un hombre que escucha y tan pronto como escucha se levanta, reúne a su ejército, a sus generales y los prepara para pasar el río Jordán. Y cuando tú sigues viendo todo el libro de Josué, vemos que va de victoria en victoria hasta que llega un momento en que hay una derrota. Josué no era de piedra, Josué no era perfecto, Josué sentía la derrota como una derrota más allá de lo personal, como una derrota del pueblo que representaba a Dios. Y es por eso que este hombre se aflige también en su alma y busca a Dios. Y Dios le habla de que hay pecado dentro del pueblo de Israel. Y cuando esto ocurre, nos encontramos a Josué tomando a Acán. Y la verdad es que es duro porque vemos que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y vemos que nuestro amigo Josué no se casa ni con su padre, es una expresión española. Es un hombre íntegro, es un hombre fiel a Dios, es un hombre que obedece paso a paso la voluntad de Dios. Y es por eso que ponen a Acán con todo lo que tenía. ¿Sabe? Dios no puede aceptar ningún resquicio de pecado. Dios no puede aceptar un corazón dividido. Dios no puede aceptar muchas cosas buenas. Ayer en la clase de evangelismo, que yo por cierto la disfruto cada vez, no puede aceptar tus gotas de orina en una botella de manantial. No puede aceptar, por poco que sean tus pecados,
No puede aceptarte si tú robas, si tú mientes. Y robar es coger de lo ajeno. Y no importa si lo hiciste hace 10 años o hace 5. Dios no puede aceptar un corazón que no está centrado en Dios y que le da lo mejor. Así que Dios nos llama a tener una vida íntegra, como era el caso de Josué. Vamos a ver en el capítulo 24, vamos a estar yendo a pasearnos un poco por este libro. En el versículo 14 dice, ahora pues, y aquí está Josué, entiendo que cercano a su muerte, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero cercano a su muerte, y está hablando con todo el pueblo, sabiendo que no le queda mucho tiempo de vida. Es como que está dando las últimas pinceladas de ese legado que quería dejar en la tierra de Israel, en el pueblo de Israel. Y dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Con integridad y en verdad. Dios merece lo mejor, porque Dios nos dio lo mejor. Dios nos envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a la tierra y pagara por todos nuestros pecados. Y allí en la cruz del Calvario, con su muerte, con el derramamiento de su sangre, nos estaba otorgando salvación eterna. Nos estaba otorgando vida abundante. Estaba otorgándonos una salvación que dice la Biblia que es como si de nuestro interior corrieran ríos de agua viva. Eso es la vida cristiana. Es una vida llena de expectativas, llena de pasión, llena de emoción, pero llena de un poder sobrenatural que te sostiene, que te envía, que te dirige y que trae paz a tu vida en todo tiempo. Esa es la vida de este hombre, la vida de Josué. La vida de Josué se caracterizó por una vida de fe. Él fue el único junto con Caleb que fue capaz de ver más allá de los gigantes que Dios tenía todo el poder para vencer. Que no importan los números, que no importan las capacidades, importa la dependencia de Dios. Eso Josué era joven, ya era el sucesor de Moisés y lo había entendido porque lo vio antes, pero porque estuvo dispuesto a experimentarlo y a vivirlo. Y la fe cuesta, y creer cuesta cuando tú crees que tienes mejores planes que Dios, ¿no es cierto? El ser humano con su razonamiento pensamos muchas veces, nosotros tenemos unas en la manga, lo puedo conseguir por mí mismo y puedo conseguir algo mejor que lo que Dios tiene. Pero Josué siempre se centró en lo que Dios tenía para su vida y no tanto para su vida, sino para un pueblo que andaba errante en busca de la herencia que Dios les había dado. Ahora, Josué también entendió, como la última vez hablando de Josué, que esa victoria que estaba garantizada había que ganarla y había que luchar. Así que Josué transmitió un legado que tenía que ver con integridad, con fe, con confianza, pero sobre todo con enseñanza. Y vamos a ir al versículo 31 del capítulo 24. Capítulo 24 de Josué, versículo 31. Por si hay dudas del legado. Dice, y sirvió Israel a Jehová. Sirvió Israel, habla de un pueblo escogido, del pueblo escogido por Dios. Y habla de la generalidad. Habla en bloque. Sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Hermosa cosa. Josué había sabido transmitir el legado. Mientras tuvo vida, su influencia hizo que el pueblo tuviera un corazón hacia Dios. Pero sigue la escritura. Sirvió Israel también todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los que se mantuvieron con vida, los que estuvieron al lado de Josué, pero tuvieron más tiempo de vida. Y dice que los que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel, es decir, el legado de Josué duró
mientras duraron sus vidas. Pero es un legado poderoso. Pero Dios busca que nuestro legado alcance más allá. Vaya más allá de tu generación. Que puedas dejar un legado que transforme generación tras generación. Que tú puedas ser parte. Moisés lo hizo con Josué. Pero aquí hay una triste cuestión que no debemos de olvidar como hijos de Dios. Y es que cuando la Biblia dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y los que significa que muerto el último anciano, ¿sabe lo que hizo el pueblo? Se desvió. Josué fue un hombre íntegro y transmitió enseñanza. Y puedes leer ese último capítulo como él está instando, exhortando a la nación a que se dejen los ídolos. Dice Josué, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. ¿Sabe lo que les responde Josué? Podríamos pensar que Josué está entusiasmado, está contento, está feliz. Dice, wow, cuando me muera esto sigue. Pero fíjate las palabras de Josué. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. El legado era un legado de por vida, un legado que podría ser transmitido de generación en generación. La vida de Josué habló más que sus palabras. Él tenía autoridad cuando está pronunciando este discurso, quizás el último discurso. El discurso final, las últimas palabras de Josué se estaban transmitiendo para hacer reflexionar al pueblo. Pero sabes, nuestra fe la tenemos que transmitir. El legado más importante que tú y yo debemos de hacer es a nuestros hijos. Hay una misión por excelencia de la evangelización, pero la evangelización no cualquiera, a tus hijos. Vamos a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 6, en tiempos de Moisés. Deuteronomio 6, versículo 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo primero. Si tú no tienes esto en tu vida, no tienes nada que transmitir. No hay legado que valga. Y jamás podrás cumplir el propósito principal de Dios para tu vida, que es alcanzar a tus propios hijos. Debes de amar al Señor. Y sabes, amar al Señor no es de boquilla. Cuando tú amas al Señor, tus hijos lo notan, lo ven, lo sienten, lo perciben. Ven a papá orando, a mamá leyendo la Biblia. Son padres que saben poner límites, que saben poner disciplina a los hijos. La palabra de Dios nos habla de aprovechar bien el tiempo. Tenemos ese texto de Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia, con cuidado, con extremo cuidado, como andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto es una característica del sabio, que aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Eso es lo que realmente va a poder hacer, va a ser el motor para poder dejar un legado efectivo en nuestros hijos, y que eso pueda ser transmitido de generación en generación. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No solamente en la Biblia, no solamente se lo cuentes a tus hijos, porque tus hijos saben discernir la hipocresía como nadie. Estas palabras, la palabra de Dios debe de morar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. ¿Sabes? Cuando llegues a viejecito, cuando ya quizás no puedas ver,
Cuando ya empieces a escuchar mal, lo que te va a quedar es lo que en tu vida tú has sembrado de la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. Para eso es bueno que leas Eclesiastés capítulo 12. Todo es vanidad, salvo una cosa. Busca a Dios. Busca a Dios. Y dice, versículo 7, y fíjate el verbo, que no vale con que tú les hables a tus hijos una vez. Dice, y las repetirás a tus hijos. Pero primero vívelas. Quiero que nos vayamos de aquí con esto en mente. Primero vívela. Vive la verdad de Dios. Vive enamorado de Dios. Ámalo con todo tu corazón. Haz de Dios la prioridad. Que tus hijos vean que no hay nada más importante que Dios para ti. Que no es el partido del Barcelona. Que no solamente es Dios de boquilla, no, son las cosas de Dios. Venir a la iglesia, tener tiempo de oración, leer la palabra. Eso es algo que tú tienes que vivir para poder dejar un legado. Y dice, y la repetirás a tus hijos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hay que hablarles a los hijos de Dios? ¿Cuántas veces le has contado de tu conversión? Yo me acuerdo cómo mi padre, conozco perfectamente el testimonio de la conversión de mi padre y de mi madre. La escuché muchísimas veces. Me acuerdo cuántas veces nos hacían repetir algunos de los salmos. Cuando no queríamos ir a la iglesia, íbamos. ¿Por qué, papá? Porque te lo digo yo. Punto. Íbamos. Íbamos. Pero papá, que yo ya soy mayor. A la iglesia. También. Pero tus padres, tus hijos, necesitan una relación. Y esa relación viene cuando hay una transmisión real, vivencial. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo tiempo. Oye, papá, déjame que ya me lo has dicho 20,000 veces. No, todavía faltan 20,000 más. Háblales, pero sobre todo háblales con hechos. Dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. No le des opción, es necesario. Mientras tus hijos están bajo tu techo, tú eres responsable de lo que ocurre en sus vidas. Tú eres responsable, queridos padres. Y los que no lo sois, pero que lo seréis. Somos responsables. Me gustaría nombraros el caso de un mal padre, un gran hombre de Dios, pero un mal padre a la vez. ¿Sabes que eso puede ser? Puede ser predicador, pero ser un mal padre. Puede ser profeta y ser una mala madre. Puede ser lo que quiera que seas en Dios, pero no haber entendido que tienes un legado prioritario, una misión prioritaria, que es el legado para tus hijos. Y quiero hablaros de Elí. Elí era un hombre entregado a Dios. Era un profeta de Dios. Encontramos esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, libro de Samuel, capítulo 2. Y vamos a leer del 24 al 29. Y dice así, le está reprendiendo Elí a los hijos. Y les dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, hay alguno que dice, no, pero, o que piensa, Dios no me ve aquí. Quiero que sepas que todo lo que tú haces, en lo más íntimo, en el mayor de los secretos, Dios está viendo. Incluso más allá, está viendo tu corazón. Dice, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él?
Queridos hijos, escuchar, los que sois hijos, bueno, los que somos hijos. Dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aunque no, la culpa no la tenía Jehová, que había decidido hacerlos morir, sino su terquedad y su rebeldía. Porque algunos quizás puedan echarle la culpa. No, es que ellos, como tú y yo, somos libres de decidir. Y tus acciones, de tus acciones, darás cuenta delante de Dios un día. Todos daremos cuenta delante de Dios de lo que hacemos. Dice versículo 26 que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y me quedo con esto haciendo un paréntesis, así que lo dejamos ahí. Samuel estaba creciendo, parece que esto es un inciso, un añadido aquí que no tiene ninguna razón. Ahora veremos la razón. Versículo 27 dice, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Él está hablando de cómo él lo tomó por gracia de entre todas las tribus de Israel. Lo tomó como sacerdote, lo tomó para representar, como te ha tomado a ti y a mí, para representar a Dios frente al mundo, pero especialmente frente a tus hijos. Y dice, versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos, queridos padres de escuchar, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. En esta tarde quiero quizás concretar. Aquí tenemos la imagen de un hombre que recibe palabra de Dios, de un hombre que se dedica a servir al Señor, pero pierde la doble perspectiva, porque cuando tú sirves al Señor, cosa que es absolutamente necesario si te has entregado al Señor, pero al tiempo que tú sirves a Dios, no puedes perder el legado que Dios ha puesto sobre tu vida, el legado que Dios te está demandando y que un día, si no lo haces, te demandará. Esa transmisión de ese amor por Dios de una forma real y práctica hacia tus hijos. Así que vemos como este hombre perdió esa perspectiva. Cuando les habló a los hijos, les habló tarde, bien, pero tarde. Y esto es una enseñanza que no podemos olvidar. Los que tenéis los hijos jóvenes, tenéis la obligación de llevarlos por los caminos del Señor. Y sabes, hay algunos que piensan que solamente es Biblia, Biblia y Biblia. Tú y yo, nuestras vidas tienen que ejemplificar a un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Tú no estás transmitiendo un legado, por mucho que le leas la Biblia, si te levantas a las 11 de la mañana, si te acuestas a las 3 de la mañana. Tú no estás transmitiendo un legado si eres un holgazán, si tus hijos ven que tú no te tomas en serio tu trabajo. Tú no puedes transmitirle un legado de Dios si eres una persona que no le da importancia a la honestidad, a la rectitud. Si tú no eres íntegro, no vas a poder transmitirle a tus hijos de Dios. Aquí tenemos, como decía, como ese añadido del joven Samuel que iba creciendo, y algunos dicen, bueno, ¿y qué nos importa en esta historia? ¿Sabes? Samuel iba a ser el hombre de Dios que iba a tomar el lugar de Elí. Esto es fuerte. ¿Sabes? Si tú no tomas tu lugar, Dios se usará de otro, dispuesto a pagar el precio, dispuesto a honrar a Dios. Y en ese honrar a Dios, no te olvides que el pecado de Elí fue no educar a sus hijos. Y Dios lo barrió. Así que no te vayas de aquí pensando que
Tu liderazgo lo llevas bien. Tu liderazgo como padre es bueno porque no mientes, no robas. Declaras Hacienda como toca. Pagas tus impuestos. Vives una vida correcta. Tienes un legado que va mucho más allá de todo eso. Y si tú no lo haces, estás poniendo en peligro lo que Dios tiene para tu vida. Y usará a otro que esté dispuesto a pagar, como decía antes, ese precio. Aquí en esta historia, como en tantas otras, vemos la misericordia y la gracia de Dios. Cómo nos llamó sin que tú y yo valiéramos nada. No hay ninguna razón. Como nos predicaban en esta mañana en la boda, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo decidió dar su vida por nosotros. Pese a todo. Y tú y yo, por su gran misericordia, nos hemos tomado de su mano. Hemos recibido la salvación. Pero esa salvación requiere que tú transmitas el legado. Esa salvación no es para nada. No es solo para salvarte a ti. Y ya sabéis que hay un pasaje predilecto. Ir a todas las naciones. Pero no vayas a las naciones sin primero transmitir el legado a tus hijos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4, no provoquéis a ira, le habla a los padres. Y dice, sino criadlos en disciplina. Pero Benja, que tiene 14 años y trae revistas pornográficas. Dios va a demandar ese pecado de tu vida, que eres el papá o la mamá. No te equivoques. No, Benja, que yo no sé lo que hace con el teléfono. Es tu responsabilidad lo que hace con su móvil. Podríamos estar hablando esta mañana de un mundo que se hace pedazos. Y quiero que sepas que hoy vivimos en un tiempo espectacular para lo que está por llegar de aquí a nada. La ideología de género no lo va a parar Dios. No puedo ser más claro. Ni Dios lo va a parar. Porque forma parte de los últimos tiempos y si no lee la Biblia. No olvides que quien gobierna este mundo es el príncipe y su nombre es Satanás. Y en este mundo de pecado, la ruina es constante. Y esa ruina va a ir creciendo en los colegios. Y hablábamos antes en la furgoneta de qué bueno, ¿verdad? Que nuestros hijos vengan a la iglesia y en casa les tenemos que hablar de lo que dicen las Escrituras. Pero es mucho más que eso. Vive disciplinadamente. Vive íntegramente. Transmítele a tus hijos los valores bíblicos, pero en carne, no en palabras. Los niños de dentro de 2 generaciones vivirán la homosexualidad, el lesbianismo como algo absolutamente natural. Aún nuestros hijos, eso les está esperando. Y lo único que va a librarles de ser absorbidos por esta vorágine de las tinieblas, cuyo nombre, entre otros, es la ideología de género, lo único que los va a librar es tener a unos padres llenos del Espíritu Santo, llenos de honestidad, de disciplina, ejemplos vivos. Solo ellos, solo nosotros podremos transmitir un legado que perdure de generación en generación. Tus hijos tienen que ver tu vida y decir, yo quiero ser como papá. Y esto es fácil cuando los niños tienen 7 años. Cuando los niños tienen 10, ya ven a sus padres y dicen, ¡buah! Yo creo que se equivoca algo. Cuando los niños ya tienen 14 años, dicen, yo creo que acierta poco. Está atrasado. Cuando ya tienen 16 años, dice, el viejo chochea, pobrecito. Esa es la realidad. Y que va a ser cada vez más cruda y más dura. Y en esta tarde
quiero transmitirte nuestra responsabilidad de dejar un legado que perdure con fuerza y pasión. Pero jamás podrás transmitirlo si Dios no es el primero en tu vida. Si no lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Jamás podrás transmitir lo que no tienes. La Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, quizás se aparte, quizás no siga en los caminos del Señor, pero tarde o temprano recordará tu legado y tendrá una puerta abierta para salir y convertirse, como su padre y como su madre, en un hijo o en una hija de Dios. Esta tarde, aunque yo no me pienso morir de momento, quisiera hacer lo mismo que Josué, mientras que Loida toca una melodía. Esta tarde es un buen momento para tomar decisiones. Esta tarde, valga la redundancia, no es tarde para hacer con tus hijos lo que no hiciste. Tu casa tiene que ser una casa de santidad. Y hoy puedes retomar lo que quizás has descuidado. Y lo que es tu principal prioridad, tu primera misión, transmitir ese legado. Hoy es el momento para comprometerte con Dios y decirle: Señor, no he sido el mejor padre, y yo creo que eso lo podríamos decir todos. No he sido la mejor madre, pero hoy me comprometo contigo. Si es que todavía tienes a tus hijos bajo tu techo, pero aún así puedes ser un ejemplo fuera de tu techo de santidad. Sed santos, dijo Dios, porque yo soy santo. Les dijo al pueblo de Israel, y nos dice en esta tarde a ti y a mí. Hoy yo quiero animarte a que cierres tus ojos y que le pidas al Padre que te dé las fuerzas para ser el padre y la madre que tenemos que ser, para ser los discipuladores de nuestros hijos, los entrenadores para una vida especial en la presencia de Dios. Que podamos decirles a nuestros hijos como San Pablo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Dios. Que esas palabras tengan peso, porque lo hayan visto, lo hayan vivido. Y si tú eres un joven y no estás casado, pero te casarás salvo que tengas don de continencia, yo te invito a que ya te comprometas con Dios, para que nunca falte tu legado, tu misión prioritaria, tus hijos. Y quiero decirte por experiencia que puedes servir a Dios apasionadamente, puedes servir a Dios con todas tus fuerzas. Y quiero decirte que aunque creas que te faltó tiempo, Dios va a bendecir a tus hijos, porque tus hijos ven lo que es una vida de integridad. Tus hijos saben lo que es la sinceridad y la honestidad y la transparencia, con todos tus errores. Así que quiero invitarte a que sirvas a Dios a tope, que una cosa no está reñida con la otra, pero que nunca olvides no solo de orar por tus hijos, que por supuesto, pero pasa tiempo, por la mañana, por la noche, al atardecer, al mediodía, en la cama, fuera de la cama. No le cuentes el gato con botas, cuéntale historias. O cuéntales de tu propia vida, tus experiencias. ¿Cuántas veces le has contado a tus hijos tus experiencias en Dios? Tus hijos necesitan escuchar, y hay algunos, como decía yo, papá, siempre con las mismas historias. No te canses. No te canses. No les prestes oído a tus hijos cuando te digan: ya déjame en paz, mamá, que me lo has contado 26.000 veces. Sigue hablándoles de la grandeza de Dios sobre tu vida. Sigue hablándole de esos momentos donde sentiste la mano de Dios. Sigue contándoles cuando Dios te sanó de aquello, de lo otro, de lo de más allá. Sigue contándoles a tus hijos cómo sentiste la dirección de Dios para tomar decisiones en tu vida. Como hacía el pueblo de Israel, tú y yo somos la prolongación de ese pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo que debe de honrar a Dios y ser el ejemplo.
el ejemplo de santidad para este mundo.